Así no parezca, llevamos 3 meses en estas, desde que se cerraron los colegios, hemos pasado por distintas fases. eh, y una de las cosas importantes es que nos hemos enfocado en algo que hemos llamado construcción de capacidades. Cada fase ha tenido mejoras comparados con las fases anteriores. Hemos identificado riesgos para seguir aprendiendo en cada etapa. Hemos cambiado la forma de tomar decisiones muy activamente con todos los rectores todas las semanas en algo que hemos llamado el puesto de mando unificado. Hemos tenido que repensar el modelo pedagógico y de aprendizaje. El aprendizaje de Alianza está basado, cimentado en las interacciones y de repente, al no tener esas interacciones, nos ha tocado salir y repensar esa ruta de aprendizaje, la ruta en la que los estudiantes construyen el aprendizaje hasta convertirlo en conocimiento y habilidades propias. Hemos hecho un trabajo importantísimo de acompañamiento a las familias, de acompañamiento psicosocial, de incluso tener sesiones de navegar seguro en dirección de grupo. Entonces creo que son muchos los aprendizajes y con esta encuesta lo que queremos ver hoy es qué dice nuestra comunidad frente a lo que hemos hecho. Entonces lo que les voy a presentar es la encuesta absolutamente transparente y completa con todas las preguntas, donde nos fue bien, donde nos fue mal. Algunas cosas son concluyentes, otras nos dejan más preguntas, pero me parece importante pues compartir esto con ustedes. Entonces, eh, pues voy a ir presentándola y no se les olvide, por favor, pues ir poniendo sus comentarios o preguntas para que podamos abrir discusión. Yo le voy a pedir a Santiago que me vaya recordando si nos vamos extendiendo mucho para aprovechar al máximo el tiempo. Lo primero es que vamos a presentarles los resultados frente a la percepción que tenemos de la estrategia Aprende en Casa y después vamos a hablar de las percepciones que hay frente a la posible reapertura de colegios. Esta encuesta fue dirigida a estudiantes, padres y docentes. Participaron en total 4.100 estudiantes de grado cuarto a 11, una participación muy importante, más de casi 6.000 padres de familia y 385 docentes y miembros de equipo de bienestar, que de nuevo pues, es una proporción muy importante de nuestro equipo. En términos de colegios, miren que pues, tuvimos representación de todos los colegios, en algunos como Nogal y Chengdu, probablemente por menor conectividad fue un poco más baja en términos de estudiantes, pero por lo menos al verlos en los colegios hay de todas partes. Y los grados también tuvimos una buena representación de estudiantes de primaria y de secundaria y de media, que también es interesante para ver las perspectivas. Casi 6.000 padres de familia otra vez de todas las comunidades, incluso Ciudad Chengdu, que tuvo el menor número, pues 140 padres de familia, eso es más del 30%, una participación muy importante. Y docentes también tuvimos participación de todos los colegios y otra vez en Parques y Margaritas, tal vez donde hay menos, pues igual 23 es más del 30%, una representación muy importante para esto. Vamos a empezar entonces por Aprende en Casa y lo primero que preguntamos fue sobre la percepción general de la estrategia y cómo nos ha ido. Y al preguntar pues sobre eso, cómo ha sido la experiencia general con Aprende en Casa, pues miren que el 70% de estudiantes y el 65% de padres digamos, creen que la estrategia ha sido buena o muy buena y esto es muy importante. Hay un porcentaje que está como en la mitad, pero no tenemos, digamos, un porcentaje significativo de padres o estudiantes que vean la estrategia como mala o muy mala. En general, la comunidad siente que hemos tomado buenas decisiones y esto es importante porque nos ha tocado aprender a tomar decisiones de una manera muy rápida. Normalmente en los colegios nos tomamos meses en tomar decisiones, las queremos pensar, todo es pensando en el siguiente año académico y aquí nos ha tocado hacer ajustes diarios y semanalmente y la comunidad pues considera que las decisiones han sido buenas. Muy importante la participación. Preguntamos sobre si los docentes sienten que han sido tenidos en cuenta y si los padres sienten que las decisiones se han tenido en cuenta, en las decisiones se han tenido en cuenta los padres de familia. Y aquí también creo que es importante, entre un 50, 60, 70% de padres y docentes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con esa afirmación de que hemos tenido espacios de participación importante o han sido tenidos en cuenta.
La respuesta a la coyuntura ha sido rápida, creo que también es una muy buena calificación, sentimos que no nos hemos quedado dormidos y en especial ustedes docentes, pues acá se ve que hay un sentimiento de que hemos sido efectivos y rápidos a pesar de todo lo que hemos aprendido y las distintas etapas que hemos tenido. Muy importante, esta es una organización que aprende y en una coyuntura como esta tenemos que estar aprendiendo constantemente y hay una sensación de que, pues miren, casi el 90% de nuestros docentes siente que hemos aprendido cada fase y cada fase estamos mejorando con respecto de la anterior. Y lo mismo sienten los padres de familia, que eso es importante. Nosotros obviamente no hemos resuelto todos los desafíos. Hasta ahora estamos empezando, pero en cada fase de la estrategia y con cada nueva secuencia o ciclo de guías y de trabajos, hay una sensación de que estamos haciendo las cosas mejor que antes. La comunicación ha sido efectiva, creo que ustedes, profes, la califican muy bien, los padres también, miren que hay solamente un 10% de padres que están en desacuerdo con esa afirmación. Y esto me parece muy importante porque miren que más del 90% de nuestro equipo está de acuerdo, totalmente de acuerdo con que esto ha sido una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades y esto tiene que ver con, pues, con una mentalidad de crecimiento importante y con ver en esto una oportunidad para cambiar y transformarnos, no quedarnos en las excusas y en los problemas, sino realmente ver que esto nos va a ayudar. De los padres de familia, pues no es tan contundente, pero miren que de todas formas un 60% de los padres están viendo que esto nos va a ayudar a transformarnos y tener nuevas capacidades. Lo segundo que preguntamos fue relacionado con el aprendizaje de los estudiantes y esto pues es el corazón de lo que hacemos y lo indagamos de distintas formas. Lo primero es que preguntamos sobre la percepción que hay en términos de educación de calidad y miren que la gran mayoría de estudiantes, padres y docentes afirma que nuestros estudiantes están recibiendo una educación de calidad y esto es bien importante porque independiente de las limitaciones que podamos tener, pues la calidad de la educación se da con muchos factores y tiene que ver con esa excelencia y con todos los días tratar de ser mejores en nuestros salones, en nuestras relaciones con estudiantes y familias. Hay un porcentaje importante de estudiantes y padres, incluso docentes, que no saben, esto es bien interesante. Yo no sé si lo que estamos haciendo es educación de calidad o no, y hay pues un porcentaje entre el 10 y el 15% que afirma no estar recibiendo educación de calidad. Interesante poder indagar después y explorar con nuestras comunidades, pues por qué estos estudiantes sienten y también docentes o padres que lo que estamos haciendo no es de calidad. De todas formas, la respuesta es muy positiva. El nivel de exigencia académica, este es uno de los temas más difíciles de conciliar en un momento como estos. Miren que en Alianza desde sus inicios ha tenido una apuesta por la excelencia y eso está muy conectado con la exigencia y las altas expectativas. Y por un lado, pues es muy positivo ver que el nivel de exigencia de Alianza Educativa no se ha bajado. Incluso ese ha sido el miedo de muchas personas que por ser comprensivos con la situación de muchas familias o estudiantes, hemos a bajar la vara y eso, digamos, le quite motivación o le quite, de hecho, que los estudiantes se relajen. Pero también tenemos que tener cuidado porque puede ser un mensaje que de pronto la carga está siendo muy elevada dadas las condiciones actuales de teletrabajo, familiares por la pandemia. Entonces, es una de esas respuestas interesantes para revisar porque, por un lado, nos reafirma las altas expectativas de Alianza. Miren que nadie está diciendo que estamos bajando la vara, pero también puede tener que ver con una carga académica tal vez muy alta o muchos trabajos o las exigencias, digamos, de entrega de trabajos, donde seguramente tendremos que revisar e indagar mejor también las razones de que tantas personas crean que es muy exigente o exigente. Al comparar sobre la sensación de lo que estamos aprendiendo en relación con el aprendizaje que teníamos en nuestra antigua vida, en la antigua normalidad, esta gráfica también me llama mucho la atención. Primero, la barra azul creo que era de esperarse, más del 50% de docentes, padres y estudiantes sienten que estamos aprendiendo menos que en el colegio, digamos, de manera presencial. Pero miren que es bien interesante ver que más del 40% afirma estar aprendiendo igual o más que en el colegio. Y esto otra vez tiene posibles interpretaciones. Una posible interpretación es que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo actualmente en la virtualidad
y qué bueno que un estudiante diga, no importa si estoy en Alianza, en el colegio o en mi casa, sigo aprendiendo. Pero también puede ser que muchos de estos estudiantes antes en la presencialidad no estuvieran aprendiendo bien y tal vez hay cosas que podamos cambiar y entender por qué ahora sí lo están haciendo. Son preguntas, como les digo, que creo que en las cuales podemos profundizar. En términos de brechas de aprendizaje, y esto tal vez es lo que más nos preocupa, salimos a preguntar cómo es esa brecha que se está abriendo entre estudiantes con y sin conectividad. Obviamente esto es subjetivo y ustedes, profes, están allá todas las semanas viendo lo que pasa en sus sesiones virtuales o hablando por teléfono con sus estudiantes, pero la realidad es que el 61% de ustedes considera que esa brecha es grande o muy grande y esto es muy preocupante. En general, nuestro equipo considera que los estudiantes van a aprender menos del 70% de lo que normalmente se aprende en un año regular. Esto podría ser, digamos, un estimado de esa pérdida de aprendizaje, pero también estamos identificando que hay más del 25% de estudiantes que se está rezagando comparado con el resto del grupo. Entonces, miren que si uno compara estos dos efectos, la pérdida de aprendizaje del promedio a nivel global, pero también la brecha que se está abriendo entre los estudiantes promedio y los estudiantes más rezagados o vulnerables, esa pérdida de aprendizaje puede subir al 40, 50 o un porcentaje mayor para esos estudiantes que no están teniendo conectividad, que no tienen unos buenos entornos familiares, que están teniendo problemas emocionales o de salud emocional o mental. Entonces aquí hay una alerta muy grande porque la brecha se está ampliando y a pesar de que muchos estudiantes consideran que están aprendiendo, no podemos perder el sentido de urgencia con los estudiantes más vulnerables, como lo hemos llamado en Alianza desde hace un buen tiempo. En términos de guías de trabajo, y esto es importante porque nuestro nuevo modelo de aprendizaje en este momento está basado en unas guías de trabajo que tienen unos ciclos de 2 o 3 semanas que están siendo construidas por ustedes docentes con el apoyo de los líderes y en un trabajo colaborativo. Pues estas guías de trabajo es lo que nos está permitiendo llegarle a todos los estudiantes, independiente de que lo bajen por computador, el que no tenga conectividad por lo menos está recibiendo una guía impresa en el colegio o en su casa. Y lo primero que preguntamos es si las guías son útiles para promover el aprendizaje de los estudiantes y miren que tanto docentes como padres consideran que las guías son muy útiles. Esto es bien, bien, bien importante porque al final de cuentas, acuérdense que nuestro foco acá es el aprendizaje. Nosotros podemos adaptar la enseñanza de manera rápida, pero otra cosa es que lo que estamos haciendo realmente sirva para que nuestros estudiantes aprendan. La calificación de las guías es muy buena y eso habla pues del trabajo que todos ustedes están haciendo en equipo y con los líderes para construir esto en cada uno de los ciclos que tenemos. Las guías están bien diseñadas, otra vez una calificación muy positiva. Aquí, digamos, en padres un porcentaje chiquito que está en desacuerdo, pero en general también está muy positivo. La pertinencia de los contenidos también es calificado favorablemente. Miren que ustedes docentes están contentos con eso y sienten que las guías son apropiadas para lo que estamos viviendo y para las necesidades de los estudiantes. Los criterios de evaluación son claros y esto es bien importante porque pues seguimos con nuestra estructura de alianza de exploración, de aclaración, de aplicación y al final pues que tanto profes como estudiantes sepan cuáles son los criterios para evaluar, por lo menos según la encuesta nos está yendo bien en esto. Y esto otra vez es muy importante y es sentir que estamos mejorando en cada ciclo, porque de nada serviría aprender a hacer guías y quedarnos estancados. Si comparamos las guías de la fase 3 con las guías de la fase 1, creo que la gran mayoría de nosotros ve un avance gigantesco en la estructura de las guías, en el lenguaje, en que sean mucho más pertinentes y eso muestra la capacidad otra vez de aprender a hacer las cosas de manera muy rápida. También le preguntamos a los estudiantes, por supuesto, porque son los usuarios finales de las guías. Y lo primero es que les han parecido muy interesantes o interesantes en su gran mayoría. Hay un 30%, pues tal vez neutral. Las instrucciones, es decir, es la claridad, digamos, para desarrollarlas también unas respuestas muy positivas. La forma en la que los profesores califican las guías de trabajo, miren que los estudiantes sienten que hay mucha claridad, otra vez una buena calificación. Y en la parte de la extensión, tal vez aquí sí tenemos un desafío porque miren que la mayoría de estudiantes y padres sienten
que las guías son largas o muy largas. Ahí pues eso puede tener un reto de diseño, pero también puede ser un tema de comunicación. De pronto, si una guía es larga y está pensada para varias semanas, pero los padres o estudiantes sienten que son para la semana, pues de pronto hay una sensación de agobio porque tengo que entregar y esto es muy largo. Sabemos que hay algunas asignaturas donde las guías son un poco más largas que en otras, pero esta, por ejemplo, también es una reflexión importante para revisar si es un tema de comunicación o si tenemos que hacer guías un poco más reducidas para que se ajusten al tiempo disponible de trabajo de los estudiantes. Después de las guías vienen las sesiones virtuales y esto ha sido clave porque al final de cuentas en la fase 2 cuando empezamos a tener sesiones virtuales sincrónicas, pues hemos también tenido que reinventar nuestro modelo y generar un valor agregado que realmente complemente ese trabajo individual que han hecho los estudiantes. Aquí lo primero que preguntamos fue si las sesiones virtuales han sido un recurso útil para promover el aprendizaje y miren que pues acá la calificación de los docentes es muy favorable, más del 90% de ustedes considera que es muy útil, pero miren que aquí empezamos a tener una brecha interesante. Solamente el 42% de los estudiantes cree que están siendo realmente útiles para el aprendizaje. Incluso miren que aquí ya aparecen unos porcentajes mucho más altos de estudiantes o de padres que dicen las sesiones tal vez no están siendo tan relevantes. Y aquí tenemos un desafío porque no es que nos esté yendo mal, yo creo que esto sigue estando casi todo muy balanceado hacia el lado positivo, pero aquí ya empezamos a tener una población, digamos, mayor que dice, oiga, no está siendo un recurso tan útil y tenemos que entender por qué. En las sesiones virtuales la participación ha sido activa, miren que otra vez hay una proporción importante que lo siente, sobre todo ustedes docentes, pero pues no más del 50% de estudiantes o de padres un poquito más, pues siente que esa participación es activa. Entonces aquí también hay desafíos. Las sesiones han servido para aclarar dudas y otra vez pues nuestro equipo, más del 90% siente que funcionan. Aquí lo tienen un porcentaje un poco más alto, pero de todas formas aquí seguimos teniendo los números interesantes que dicen que no está sirviendo mucho para las dudas. Esta pregunta me pareció muy interesante. Cuando tuvimos que pasar de hacer clases presenciales de 60 minutos a unos de 50, pues nos angustiamos, que cómo me van a alcanzar. Y es curioso ver que un 50% de nuestro equipo, esto solo se lo preguntamos a nuestro equipo, considera que 50 minutos es mucho tiempo para, para lo que son las sesiones virtuales. De pronto sería suficiente 45, 40, hay un porcentaje que cree que son adecuados, pero de todas formas eso es importante revisar porque de pronto se necesita menos tiempo para profundizar en algunas cosas. En términos de dirección de grupo, hemos hecho una apuesta muy importante y yo creo que el hecho de que todos los días empecemos con dirección de grupo, buscando motivar a los estudiantes, alinearlos, prepararlos, hacer seguimientos, saber cómo están. Aquí las respuestas son también muy positivas. La mayoría considera que han sido reuniones útiles para promover el aprendizaje, que han servido para motivar a los estudiantes. Miren que aquí los estudiantes tienen un porcentaje muy alto y ustedes docentes también. Entonces, hasta ahí, miren que al evaluar guías, sesiones y dirección de grupo, creo que los resultados son muy positivos y tal vez en sesiones virtuales es donde no es que tengamos una percepción negativa, pero definitivamente hay mayores retos en lo que viene. Un punto muy importante de la encuesta estuvo relacionado con la intensidad horaria y tal vez uno de los desafíos más complicados en esta adaptación que hemos hecho es cómo poder adaptarnos a la realidad de todos nosotros en nuestras casas con el teletrabajo, sin dejar de cumplir con las obligaciones que tenemos con la Secretaría, pero sobre todo con ese objetivo que tenemos y es que los estudiantes aprendan. Y para que entendamos todos el desafío, nosotros en secundaria y media tenemos una intensidad horaria de 35 horas de clase a la semana y en este momento los estudiantes están teniendo 25 horas de clase, perdón, o 25 horas de trabajo académico, de las cuales tienen entre 10 y 15 horas de clases. Con todo y eso, sabemos que la nueva realidad ha implicado unas tareas nuevas en los hogares
que han hecho que la articulación entre el trabajo y la vida personal sea dura. Entonces salimos a preguntar esto y lo primero que encontramos es que en promedio nuestro equipo se está gastando más de 50 horas a la semana en sus actividades laborales. Esto es demasiado y esto está desbalanceado y es algo a lo que le tenemos que poner mucho cuidado porque sí muestra que hay una sobrecarga en el trabajo y pues es interesante ver, por ejemplo, que en calificación de guías en promedio, pues nuestro equipo considera que se está gastando 11 horas a la semana. Esto es insostenible y esto es una locura, porque si yo todas las semanas me dedico 11 horas a calificar, por supuesto que no voy a poder, digamos, tener un horario razonable. Esto puede tener que ver con los ciclos de guías que hemos definido. De pronto son ciclos muy cortos o de pronto, digamos, lo que estamos evaluando semana a semana es demasiado. Aquí el problema es que nuestra función como profes también tiene que ver con dar una retroalimentación efectiva y una evaluación formativa a los estudiantes de lo que están haciendo y aprendiendo, pero sí lo hemos identificado con la dirección académica y creo que tenemos que revisar cómo hacer para que a la semana no nos gastemos 11 horas, sino que sean un par y que de pronto si son 11 horas, pues no sea todas las semanas, sino sea una vez al mes, como en unos ciclos más regulares de lo que serían, digamos, los ciclos de exámenes o algo que hacemos normalmente. Eh, Cuando les preguntamos sobre las actividades que quisieran hacer menos para liberar el tiempo y estar a la cascarita sin afectar el aprendizaje de los estudiantes, pues es contundente que el 70% de nuestro equipo quiere gastar menos tiempo en elaboración de reportes o de bases de datos. Si se dan cuenta, en promedio, pues nuestro equipo afirma gastarse más o menos 5 horas a la semana en elaboración de reportes. Eso es un montón, eso no debería ser así. Y ahí les digo yo, asumo esa responsabilidad porque pues hemos sido muy insistentes desde Oficina Central en tener información semana a semana para tomar buenas decisiones y lo hemos pensado siempre alrededor de los directores de grupo, que cada director de grupo toda la semana revise cómo están sus 40 estudiantes, quién se está conectando, quién no se está conectando, quién está teniendo problemas psicosociales o socioemocionales, quién no está logrando hacer el trabajo académico o entregarlo, para que con toda esa información podamos priorizar nuestros recursos y apoyar a los estudiantes de la manera más efectiva. Pero es claro que esas tareas y seguramente otras que les piden en los colegios, pues se está convirtiendo en una carga administrativa muy grande. Y miren que estos dos rubros, pues no rubros, estas dos áreas, elaboración de reportes y labores administrativas, pues está implicando para ustedes una carga importante y donde ustedes consideran que se puede reducir sin sacrificar aprendizaje. Entonces aquí tenemos un reto importante para resolver de manera muy rápida. Sobre plataformas virtuales, algo nuevo que estamos haciendo, la plataforma Classroom ha sido útil. Miren que la favorabilidad es impresionante. Más del 90% de ustedes está de acuerdo en que ayuda para el trabajo académico de los estudiantes y esto es una lección muy, muy importante. Nosotros llevamos con Classroom muchos años, pero nunca nos habíamos atrevido a dar el paso a que se convirtiera realmente en una plataforma para estudiantes y miren que esto se convierte en una oportunidad bien grande. Eh, Sin embargo, tenemos obviamente más limitaciones con Meet. Eh, Miren que la calificación acá de ustedes, docentes, es mucho más baja, no, sigue más, no está del lado negativo, pero sigue siendo, digamos, retadora. En la reunión pasada hablamos mucho de este tema. La migración a Meet la hicimos sobre todo por unos temas de seguridad. Sabemos que Zoom tiene tal vez unas ventajas adicionales, entonces es algo que tenemos que seguir revisando porque pues la idea es que Meet nos sirva y si no, pues podamos seguir buscando alternativas que nos ayuden a mejorar. Al preguntarle a los estudiantes lo mismo, Classroom es muy favorable, pero a ellos en general les va mejor con Meet y no tienen, digamos, tantas dificultades como docentes con esto. En términos de acompañamiento, ¿qué tan acompañada se ha sentido la comunidad, padres y estudiantes por nuestros docentes? Miren que se han sentido pues muy acompañados. Aquí hay un porcentaje importante, más del 20%, que o no se ha sentido acompañado o nada acompañado. Pero esto es importante porque hay una sensación general en Alianza de que aquí lo más importante ha sido el bienestar de todos. Directores de grupo, miren la importancia de la dirección de grupo.
donde la mayoría de padres y estudiantes sienten ese acompañamiento. En el equipo de bienestar, como en los demás, empezamos a ver una tendencia distinta que me parece esperable, porque el equipo de bienestar prioriza y focaliza solamente los estudiantes que estén teniendo riesgos psicosociales, que seguramente son estos o que tienen otras necesidades. De todas formas, es interesante ver esto porque de pronto tenemos oportunidades para aumentar en términos de promoción o de prevención de una manera más general y no solamente a las familias más vulnerables. Trabajador social, la misma tendencia, enfermería, coordinadores un poco más dividido, pero seguramente no hay como un contacto tan presente con todas las familias, y lo mismo por parte de rectoría. Y comunicación, pues una de las cosas más importantes en una crisis como estas es tener una comunicación efectiva para que todos estemos alineados y realmente entendamos las decisiones que vamos tomando. Y miren que aquí la percepción ha sido muy positiva de todos los cargos. Aquí quiero resaltar, pues miren que rectores y coordinadores, ustedes como cabezas de sus comunidades en los colegios, tienen la principal responsabilidad y la percepción de esa comunicación ha sido muy favorable y eso es un activo muy importante que tenemos nosotros. De todas formas, miren que en general más del 80% está de acuerdo, totalmente de acuerdo que la comunicación ha sido buena en todos los cargos. Y por último, en términos de desafíos, ¿cuáles son los desafíos más importantes de la estrategia Aprende en Casa? Hay algunas cosas que se conectan y otras no. La conectividad, voy a empezar por acá, miren que para los docentes es una de las principales limitaciones. Para los padres de familia no tanto, pero sigue siendo una limitación importante. La motivación de los estudiantes es uno de los mayores desafíos, tanto docentes para padres, pero miren que la atención de los estudiantes, los padres la califican como un gran desafío y nuestros docentes no la califican como un reto. Esto es interesante porque de pronto yo puedo estar percibiendo que los estudiantes tienen atención, pero los papás en sus casas tal vez sienten que los estudiantes no tienen, digamos, tanta atención para el trabajo individual o para las sesiones. Entonces aquí hay retos importantes. Entonces, en conclusión de esta primera indagación sobre lo que hemos hecho en Aprende en Casa, creo que pues yo la verdad quedo muy contento, creo que esto ha sido un desafío gigantesco y la percepción que tiene la comunidad es muy positiva sobre las decisiones que hemos tomado, sobre la participación, sobre la comunicación. Hay una sensación de que estamos ofreciendo educación de calidad a pesar de que hay una pérdida de aprendizaje importante. Educación de calidad tiene que ver con excelencia, con altas expectativas, con poner el aprendizaje en el centro, eso es clave. Hemos sido rápidos y hemos logrado mejorar. El acompañamiento que le hemos dado a nuestra comunidad se siente acompañada, mentalidad de crecimiento para ver esto como una oportunidad y tal vez desafíos con las sesiones virtuales, que es lo más complejo de todo. No indagamos mucho sobre la retroalimentación a los estudiantes, que también es muy compleja, pero ahí puede haber como desafíos. Pues un sentido de urgencia muy grande con la brecha que se está abriendo. Nosotros ya veníamos de un escenario con un 30% de estudiantes en vulnerabilidad académica y esa brecha se está ampliando y los estudiantes están teniendo un doble efecto negativo de pérdida de aprendizaje y de brecha. La sobrecarga laboral hace que tengamos que seguir resolviendo esto para conciliar ese objetivo de que todos aprendan y cumplir con nuestra tarea como educadores, pero entender que la sobrecarga laboral por la combinación de teletrabajo y responsabilidades es muy alta. Pues mantener la motivación y atención de estudiantes, pues imagínense si uno lo ve a través de una pantalla para los papás, es bien difícil en la casa. Y la parte de exigencia académica que yo creo que nos toca revisar porque tiene un mensaje muy positivo de no bajar la vara, pero también podemos estar, digamos, excediéndonos en la carga académica que eso implica para los estudiantes y sus familias en medio de una situación agobiante como esta. Consideraciones adicionales, pues no estaba en la encuesta, pero todo el trabajo que se ha hecho en prevención de deserción escolar, nosotros al empezar el cierre teníamos más de 400 estudiantes desconectados y hoy tenemos solamente 7 estudiantes a los que no les hemos pedido llegar o contactar, y eso es gracias a ustedes, equipo, directores de grupo, trabajadoras sociales, todas esas redes que se activaron para llegarle hasta el último de nuestros estudiantes. Estos 7 son estudiantes que están en el campo, que están en el Guaviare, que se han ido a sitios de verdad remotos.
pero esto tal vez es una de las mayores contribuciones de Alianza en este momento, de no perder a casi ninguno de nuestros estudiantes, y ojalá estos 7 tampoco los perdamos del sistema. Todo el énfasis en acompañamiento a estudiantes con riesgos psicosociales y asociados al confinamiento. Sin esta base psicosocial o socioemocional no vamos a poder nunca trabajar lo académico, y creo que las prioridades están claras. Y obviamente pues también unos retos en la gestión operativa de cómo, para los estudiantes sin conectividad, cómo garantizar que puedan recibir las guías, que puedan acceder a esas sesiones de manera asincrónica o con videos o a través de llamadas, pero también que puedan retornar después las evidencias para que ustedes, profes, las puedan evaluar y les puedan dar evaluación formativa a los estudiantes sobre lo que están haciendo bien y sobre lo que tienen que revisar. Toda esta primera parte relacionado con Aprende en Casa. Y voy a pasar a la segunda sobre la reapertura para que pues tengamos, como les dije al principio, un par de minutos ya para revisar preguntas o comentarios que podamos tener en el chat y ya empezar a cerrar la reunión. Lo que se nos viene con la posible reapertura es tal vez uno de los mayores desafíos que hemos tenido en el sector educativo en décadas, y tal vez solo hasta ahora estamos realmente comprendiendo lo que se nos viene. Ustedes han visto que en las últimas semanas en todas partes apareció el debate, que si hay que abrir en agosto, que no. Entonces, pues lo que hicimos fue salir a preguntarle a todo el mundo cómo se está sintiendo, porque este es el primer pedazo para construir esa ruta que nos permita recuperar la confianza y poco a poco reabrir nuestros colegios en la medida en la que la curva epidemiológica lo permita. Entonces, lo primero es que al preguntarla, hacer esa pregunta explícita sobre el mes de agosto, que fue el mes que, digamos, definió el ministerio como donde se iniciaría, digamos, esa alternancia, pues es contundente. La mayoría de los miembros de nuestra comunidad, docentes y padres, consideran que en agosto no deberían volver los estudiantes. Un 15% considera que sí, y otro 15% considera que no sabe, tal vez están indecisos. Yo aquí quiero resaltar que miren la diferencia con los estudiantes. A pesar de que un gran porcentaje dice que no, ese porcentaje es mucho menor. Y aquí también es importante empezar a hacer más visible la voz de nuestros estudiantes. La semana pasada que estuvimos en una reunión con la secretaria de Educación, Edna Bonilla, y le mostramos algunos de estos resultados, nos dijo: oiga, muy interesante, porque en la secretaría solo le hemos preguntado a docentes y padres, pero nadie le ha preguntado a estudiantes. Y ya esta semana empezaron las consultas con estudiantes, porque pues es una voz demasiado importante. Aquí una cosa también que les diría, que hemos hablado con varias personas, es que por lo menos a nivel de ciudad, el comportamiento de la curva epidemiológica de la pandemia tiene que ver con esta decisión de agosto o no. Los expertos están esperando que el pico de la epidemia sea en agosto, y solamente cuando la curva esté descendiendo es cuando realmente sería, digamos, responsable reabrir los colegios. Entonces creo que pues el sentir de la comunidad es que agosto es muy temprano. Yo estoy de acuerdo. Lastimosamente muchas organizaciones se han ido al otro extremo, que es decir, no abro el resto del año. Yo personalmente creo, y lo hemos hablado con todo el equipo directivo, que lo que tenemos que hacer es esperar a que se den las condiciones, y no sabemos si es en septiembre, en octubre o en noviembre. Por lo menos por ahora, digamos, hay una resistencia muy grande a abrir pronto, con razón. Cuando preguntamos sobre los distintos espacios donde hay más oportunidades para aprendizaje, esta es una cosa fascinante, porque miren la diferencia que hay entre la percepción que tenemos nosotros y la que tienen los estudiantes. Nosotros estamos viendo en la virtualidad, y sobre todo en la combinación de virtualidad y presencialidad, muchas oportunidades, pero la mayoría de nuestros estudiantes no las ven. Y ellos más o menos están diciendo: oiga, no me tumben, a mí lo que me gusta es la presencialidad, allá veo mis amigos, allá aprendo más, allá pasan otras cosas más allá de las clases. Y otra vez esto nos pone a pensar mucho, porque seguramente tenemos que ganar como más motivación de los estudiantes frente a esta posibilidad de combinaciones virtuales y presenciales. La realidad es que seguramente vamos a durar un buen tiempo con eso, pero otra vez miren la sensación de los estudiantes, donde dicen: nada reemplaza la presencialidad, en su mayoría. Y esto es bien interesante. En términos de seguridad y de confianza, ¿qué tan seguro se siente de volver al colegio? Pues miren que la gran mayoría está en el lado izquierdo de inseguridad,
y los más inseguros son los padres de familia. Aquí nosotros también como docentes, miren que pues más del casi el 60% nos sentimos en el lado de nada seguro, y esto también es un reflejo del sentir de toda, de toda nuestra comunidad. ¿Qué emociones nos genera pensar en el regreso en algún momento del semestre del año? Y miren que todos tenemos preocupación, intranquilidad, pero miren que nuestros estudiantes se conectan también con el entusiasmo y la alegría a la hora de pensar en un retorno. Y miren que nosotros adultos tal vez esas emociones todavía no aparecen porque el miedo nos gana. Eh, Cuando preguntamos también sobre la motivación, pues aquí vemos que los estudiantes tienen una mayor motivación. El grueso de nuestro equipo está como en la mitad, pero pues también es interesante ver que tenemos una proporción muy importante de nuestro equipo que está muy motivado de volver, y ya sea para cerrar la brecha, para recuperar las interacciones, pues ahí eso también creo que se conecta mucho con la misión que tenemos, pero pues esto también es el reflejo de la angustia que estamos viviendo como humanidad, y de decir, pues hay mucha incertidumbre y no queremos volver. En términos de la preparación de nuestros colegios, ¿qué tanto confiamos en que nuestros colegios puedan prepararse para esa reapertura en algún momento? Pues, divididos un tren, sentimos, oiga, yo sé que mi colegio se va a poder preparar, pero hay una gran proporción de nuestra comunidad que no siente esa confianza, sobre todo padres de familia que dicen, esto va a ser muy difícil, me imagino, asociado a todos los riesgos de bioseguridad, pero aquí tenemos un desafío grande en que logremos generar confianza en esta parte de nuestra comunidad. Y ya para cerrar información general, si consideran que sus hijos sean parte de población con mayor riesgo, miren que el 70% así lo cree, y de nuestro equipo el 34% se considera una persona con mayor riesgo de complicación ante un eventual contagio por COVID-19. Y esto es importante porque pues tiene implicaciones operativas muy grandes, ya sea por condiciones de salud o de edad, y algo que tendremos que revisar con lupa en el momento de reapertura. Entonces, pues ya para cerrar con estas conclusiones y abrir un poco la conversación y abrir preguntas, pues lo primero que tenemos que reconocer es que lo que se nos viene en los próximos meses va a ser muy, muy, muy difícil, y probablemente vaya a ser uno de los mayores desafíos que hayamos tenido en la historia, no solamente de Alianza Educativa, sino de nuestro sistema educativo. Al final, nuestro sistema de aprendizaje virtual, o nuestra estrategia de aprendizaje virtual, Aprende en Casa, de alguna forma la hemos ido estabilizando, y la mayoría de nuestros estudiantes se han adaptado bien. La urgencia es con esos estudiantes más vulnerables, desconectados, o que no tienen unos buenos entornos familiares que les ayuden a propiciar ese aprendizaje. Pero, pero el desafío que se nos viene es mucho más difícil, porque ya tiene que ver es con la confianza, con el miedo que tenemos a enfermarnos, con el miedo a que los hijos se contagien, con el miedo a ser responsables de que a alguien le pase algo en un colegio. Si un niño se contagia y contagia a una familia y alguien fallece, yo voy a responder o no. Hay una angustia que tenemos que reconocer. Eh, los estudiantes valoran mucho más los espacios presenciales que los virtuales, y eso es una voz grande, porque al final nos están diciendo, muy bonito esto de la virtualidad, pero no me quite lo presencial, porque allá pasan cosas muy importantes para mí. Eh, y yo creo que, pues, además de la preocupación y todas esas emociones negativas que tenemos la mayoría, también tenemos que poner sobre la mesa esa motivación y esa alegría que sienten los estudiantes al pensar en volver. Y al final el reto de todos va a ser en términos de confianza, porque seguramente cualquier reapertura, ya sea en agosto o en noviembre o el otro año, pues va a implicar riesgos. Seguramente algunos colegios en el país tendrán que cerrar por brotes, no sabemos, pero pues tendremos que trabajar con una población que siente una gran desconfianza, y tenemos es que entender que si vamos a asumir el reto, lo vamos a hacer bien entre todos. Esa es la encuesta, una encuesta de muchísimas preguntas, y aquí quiero de nuevo pues agradecerle a todo el equipo, y Santi, pues le doy la palabra para ver qué reacciones hemos tenido. Qué pena que yo no estaba mirando el chat porque tenía la pantalla compartida, pero la propuesta es esa: abrir la conversación primero tal vez como de reacciones, qué opinan de todo esto,
y de pronto revisar algunas preguntas para poder responder. Y aquí pues están nuestros rectores, está nuestro equipo directivo y de pronto podemos tener unos minutos de conversación interesantes. Pablo, voy a recoger entonces algunos comentarios anteriores que había en el chat, un par de preguntas. Por ejemplo, Claudia Patricia Díaz dice que el trabajo del director de grupo se duplicó, aunque también dice que es bueno reconocer el buen trabajo que han hecho los directores de grupo. Otros docentes dicen que es súper la plataforma Classroom, pero también algunos dicen que desde que se implementó la plataforma Meet, varios estudiantes no se pudieron volver a conectar. Algunos otros de ustedes nos recomiendan revisar la opción de Microsoft Teams para todo este tema. Y aquí hay una pregunta, y Jessica Yasmín Delgado nos pregunta cuáles serían los complementos para continuar el aprendizaje sincrónico. Y hay otra pregunta también de Andrés Martín, que nos dice cuál es el lugar que tiene la opinión de los padres y estudiantes sin conectividad en este tipo de análisis. Nos vamos con esas, Pablo, y recogemos algunas más. La primera sobre cuáles son los complementos. Sí, ¿cuáles serían los complementos para continuar el aprendizaje sincrónico? Súper. Entonces vemos eso. Aquí hay obviamente un tema de la reapertura y varios dicen, pues es un tema también de estado del sistema. Creo que ahí podemos hablar también de eso. Cómo comprometer a los padres en el proceso académico y el cierre de brecha, pues dicen que no se puede dilatar, se puede generar desde el hogar. Bueno, pues miren, lo primero es que digamos, en términos de complementos, y no sé si entiendo bien la pregunta, pero definitivamente creo que en lo que tenemos que seguir trabajando es en entender esa nueva ruta de aprendizaje, porque lo hemos hablado mucho con el equipo. La pregunta que nos hacemos cuando le entregamos a un niño una guía es, ¿esa guía para qué sirve y un estudiante cómo aprende con una guía, por ejemplo? ¿Cuál es el proceso cognitivo que ocurre en la mente de un estudiante donde se generan esos desequilibrios cognitivos que le ayudan al estudiante a transformar sus esquemas mentales? Acuérdense que la propuesta de Alianza Educativa es una propuesta basada en la interacción social. Entonces yo me devuelvo ahí con esa pregunta porque incluso con las sesiones sincrónicas, cuando decimos, bueno, van a tener las guías y ahora va a tener una sesión. Claro, le hemos dado a la sesión un objetivo, responder preguntas, aclarar dudas, pero ahí lo que tenemos que pensar es en entender ese estudiante cómo está aprendiendo a lo largo de esa ruta, cuando revisa la guía, cuando hace preguntas, cuando va a la sesión sincrónica, cuando recibe retroalimentación, cuando tiene un ejercicio para aplicar, digamos, esa comprensión que está desarrollando y entender lo que está aprendiendo o no. Entonces, pues ahí tenemos que seguir jugando con mejorar nuestra eficacia, por ejemplo, de gestión virtual de aula, con poderle llegar a los estudiantes sin conectividad con esas herramientas, ya sea para dar retroalimentación efectiva, para aclarar dudas, pero también tenemos que avanzar en los próximos meses en entender cómo vamos a reemplazar la interacción, porque hoy nuestros estudiantes pues tienen el espacio virtual, pero en ese espacio virtual la interacción es muy poca. No hay un trabajo, un aprendizaje cooperativo como ocurre en un salón de aula, sino se da de manera distinta. Y complementos tecnológicos como Classroom o Meet, pues tendremos que seguir trabajando en ellos. Hay una inquietud grande con Meet y seguramente lo podremos revisar con todos los demás. ¿Cuál era el segundo tema, Santi, si me lo recuerda? Sí, Pablo, la segunda pregunta tenía que ver con el lugar que tenía, digamos, en este tipo de encuestas la opinión de los padres y de los estudiantes que no tienen conectividad. Sí, muy importante eso porque de entrada reconocimos y pusimos la alerta cuando mandamos el informe. Pues aquí siempre vamos a tener una subrepresentación de los menos conectados porque pues es una encuesta digital, pero es interesante porque dentro de la encuesta un 30% de familias afirma no tener computador y un 10% de familias afirma no tener conectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos seguramente lograron responderla por celular o de un vecino o alguna cosa, y eso fue un punto importante para mí porque sí tenemos una representación importante de familias sin conectividad, pero es bien importante esa salvedad porque de todas formas la percepción de esas familias sin conectividad puede ser
más hacia el lado negativo o tendríamos que entrar a ver ellos cómo perciben no solamente las guías, sino el acompañamiento de nosotros en ausencia de las sesiones virtuales. Entonces ahí hay un trabajo importante por hacer. Sí, Pablo, la otra pregunta también que nos hacen tiene que ver con precisamente de qué manera podemos comprometer a los padres con los procesos académicos de los estudiantes, pues ya que los docentes dicen que evidencian alguna falta de compromiso, los estudiantes permanecen solos y algunos no tienen ninguna clase de acompañamiento. Pues miren, esa pregunta es bien, bien, bien interesante porque yo creo que es de los dos lados. Una de los efectos, no sé si sociales o sociológicos más interesantes de esta pandemia es que de alguna forma conectó dos mundos que en general han estado muy separados, que son la escuela y la familia. En Alianza Educativa, afortunadamente, desde el día uno hemos tenido una conexión muy importante con las familias, desde una perspectiva comunitaria, desde el trabajo con escuela de padres, y eso hace que muchos colegios envidien esa relación que tenemos con las familias, donde más del 90% de padres asisten a nuestras escuelas. Sin embargo, pues lo que pasó ahora es que las familias se nos metieron a los salones de clase o nuestros salones de clase se metieron a las familias. Y eso tiene cosas positivas y cosas negativas. Cosas negativas como pues seguramente muchos lo han vivido, es que de repente tenemos a las familias ahí participando, indagando, exigiendo, preguntando. A mí me gusta eso en parte porque cuando un papá se sienta a ver que su hijo no está aprendiendo, pues de repente puede empezar a exigir mejor calidad y es algo importante en todo el sistema. Y digo exigir mejor calidad de manera corresponsable, no solamente al docente, sino también poder decir qué estamos haciendo porque mi hijo no está aprendiendo. Pero por el otro lado también se nos convierte en un aliado que siempre hemos buscado. Siempre hemos buscado que los padres se involucren y se hagan parte del proceso educativo de aprendizaje de sus hijos y de repente los tenemos como aliados incluso hoy con esas sesiones de navegar seguro donde no todos se pueden conectar, pero algunas familias pueden empezar a participar. Entonces yo personalmente creo que el reto, más que exigirles a ellos que cumplan, es cómo los seguimos cautivando y cómo les mostramos también una ruta para que ellos se conviertan en aliados. Y les voy a poner un ejemplo acá corto. Aprendamos todos a leer. Ustedes saben que nuestro programa de lectoescritura que hemos desarrollado los últimos años necesita, digamos, de una mediación importante porque está cimentada en la conciencia fonológica para aprender o adquirir el código. Al principio fue lo que más duro nos dio con esta virtualidad porque nuestros padres de familia no fueron formados con esa conciencia fonológica, entonces mandarles unos textos de lo que hacemos no tiene sentido. Hoy tenemos unos materiales para que los padres promuevan con sus hijos la lectoescritura en esa edad temprana y eso puede convertirse en una oportunidad para aquí en adelante, por ejemplo, en las casas los papás o los padres de familia o acudientes puedan apoyar a los estudiantes en esos procesos de acompañamiento. Entonces, no sé si eso responde, pero creo que también tiene que ver con seguir cautivando a nuestras familias y aprovecharlas como aliados en el aprendizaje de sus hijos. Sí, Pablo, un par de preguntas más. Nos pregunta Sandra González, es importante la entrega de guías para estudiantes que no tengan conectividad, pero quiero saber qué otros planes tiene la institución para que se entable una relación no solo con el director de grupo, sino con los docentes de área. Ellos responden las guías, pero ¿cómo sabemos que está aprendiendo ese estudiante sin conectividad? Pues esa tal vez es la pregunta más difícil de todas y en lo que vamos a tener que trabajar seguramente en los próximos meses de la mano de todos ustedes, porque de entrada, digamos, la dirección de grupo yo la veo como un ancla emocional y es un ancla donde el director de grupo ve el proceso transversal del estudiante, ve quién está bien, quién está mal, quién no está conectado, quién la está pasando mal en su casa. Y eso es una alerta, digamos, para todo el grupo que yo creo que tenemos que hacer. Y tiene una ventaja, y algunos de ustedes lo decían, el trabajo director de grupo creció, pero en este momento la prioridad con nuestros estudiantes es ese soporte emocional para que todo lo demás se pueda dar, ¿sí? Para entender que el estudiante tiene esas condiciones mínimas para poder aprender. Y la ventaja de tener 40 estudiantes en cada dirección de grupo es que hace que ese seguimiento sea más fácil. Del otro lado,
no podemos perder de vista el aprendizaje académico y tenemos que seguir aprendiendo y desarrollando esas competencias y sus desempeños que son tan importantes digamos, en la vida de nuestros estudiantes. Y eso requiere ya la profundidad disciplinar que cada uno de los profes de las áreas tiene. Ahí tenemos un primer reto operativo, que es que un profe en alianza puede tener entre 300 y 500 estudiantes, dependiendo de la intensidad académica. Entonces las posibilidades reales de interacción uno a uno durante la semana son mucho más limitadas. Acuérdense que nosotros empezamos con sesiones virtuales de todo un grado, 80, 100 niños, 120 niños, con el objetivo de que ustedes, profes, tuvieran menor intensidad horaria, es decir, que en vez de yo tener que hacer 2 o 3 clases de matemáticas, hago una para todo un grado. Eso inmediatamente me quita muchísimas horas de clase a la semana, siendo comprensivos con la situación familiar de todos. Pero ustedes mismos dijeron, oiga, esto está difícil porque 100 niños en una clase, pues yo ni siquiera alcanzo a ver en qué está cada uno. Y por eso, digamos, volvimos a la figura de tener clases solamente por cursos, salvo algunas excepciones que ayudan a ver eso mejor. Tenemos que seguir mejorando en poder hacer visible el pensamiento de los estudiantes en clase, porque esa es una de las formas de tener retroalimentación muy rápida, de saber en qué está cada uno, pero definitivamente en la ruta de aprendizaje, y se los digo con franqueza, tenemos que trabajar en las próximas semanas y meses en seguir desarrollando la capacidad para poder dar retroalimentación efectiva, no solamente desde el director de grupo, sino que cada profesor con sus estudiantes lo pueda hacer. Entonces me parece excelente la pregunta y sí, ese es un desafío y creo que no lo tenemos que pensar entre todos porque no es algo tan fácil de decir, no se resuelve solamente con la sesión virtual o no se resuelve solamente con más espacio para eso. Creo que hay que pensar entre todos cómo hacerlo. Pablo nos pregunta también si se hace reapertura, ¿qué pasaría con los docentes que tienen condiciones de salud? Pues esa pregunta es bien importante y yo creo que podemos hablar unos minutos, estos últimos de reapertura. Nosotros vamos a tener que trabajar en desarrollar unos protocolos y otra vez yo creo que ahí les voy a convertir mi opinión personal y en eso seguramente podemos tener desacuerdos. Creo que las limitaciones del sistema son muy altas, las condiciones estructurales del sistema, no solamente en Bogotá, sino el país, sabemos que en muchos casos limitan el aprendizaje. Pero también creo que con el sentido de urgencia de esta brecha tan grande es posible dar prioridad a algunos estudiantes y es posible empezar poco a poco a reabrirlos cuando se den las condiciones. Eso puede querer decir que, por ejemplo, en un colegio al mismo tiempo no pueda haber más de 100 estudiantes al tiempo y que cuando empecemos a abrir hagamos pico y placa para que un estudiante vaya una vez a la semana o vaya una semana y vuelva al mes, no sabemos. Y parte del desafío que tenemos que entender como organización es que la incertidumbre es muy alta y que esto va a requerir ir haciendo pequeños experimentos y salir adelante. Seguramente va a haber riesgos, eso es innegable. Yo tengo un hijo de 2 años y en agosto o en septiembre voy a tener que tomar la decisión si mandar a mi hijo al jardín o dejarlo aquí en mi casa. Yo espero poder mandarlo lo más pronto posible. Eh, Nosotros en Alianza, ¿qué vamos a hacer? Primero, cumplir con todos los lineamientos de bioseguridad que está diciendo el ministerio. Eso incluye tener en cuenta las personas con condiciones, digamos, de salud que implican mayores complicaciones de COVID y eso está absolutamente reglamentado y explicado. Pero yo me volvería otra vez a que no solamente son las condiciones, sino al final esto es un tema de actitud y un tema de recuperar entre todos la confianza. El debate pues es interminable y sabemos que como sistema tenemos muchos miedos, pero al final lo que tenemos que hacer es recuperar esa confianza y dar pequeños pasos para que poco a poco podamos ir empezando a trabajar con esos niños que más lo necesitan. Seguramente hay muchos estudiantes que podrán aguantar semanas y meses más sin tener que ir al colegio. Seguramente hay padres de familia que van a tomar esa decisión, pero seguramente hay niños y familias angustiadas que dicen, oiga, necesito que muy pronto mi hijo pueda volver, así sea un par de horas a la semana, porque la está pasando mal y se está quedando muy atrás. Entonces, pues esta semana empezamos con esta indagación. Las consultas que estamos haciendo tienen un capítulo importante de esto.
para que en cada colegio esta tarde, esta mañana, consejos de padres la semana pasada, empecemos a buscar opciones que nos ayuden a recuperar la confianza, pero quiero ser muy claro con ustedes, aquí no va a haber una respuesta mágica, aquí no va a haber ninguna irresponsabilidad de decir en tal día todo el mundo vuelve. Esto va a ser un proceso mucho más complejo donde vamos a tener que trabajar de la mano estudiantes, padres de familia, colegios, en ir recuperando esa confianza para poco a poco volver a la normalidad en la medida en la que las condiciones lo permitan. Bueno, Pablo, pues ahí, digamos, yo creo que hay varias otras preguntas y comentarios en el chat, pero creo que por el tiempo ya no vamos a alcanzar, digamos, a responderlos. Lo que sí es que queremos comentarles que hemos guardado todos los comentarios y todas las preguntas que ustedes hicieron en el chat, pues para poder ir dándoles respuesta también en la medida en que vamos avanzando con todos estos protocolos y con todos los ajustes también que tenemos a la estrategia Aprende en Casa. Súper, quiero cerrar una cosa, Santi, aquí y una buena pregunta que tiene que ver con la intensidad y creo que ahí nos queda la tarea, pues otra vez en relación con la dirección de grupo, porque definitivamente la carga para dirección de grupo aumentó, pero acuérdense que en Alianza tenemos directores y tenemos codirectores de curso, ¿sí? O de grupo. Y precisamente ese apoyo digamos que lo que no puede pasar es que haya un desbalance ahora porque los directores tienen más carga que los demás. De todas formas lo vamos a revisar porque en principio tanto directores como los codirectores de grupo tienen esas funciones con sus 40 estudiantes, pero yo lo conecto pues con ese análisis que les presentamos hoy de manera muy transparente, donde en la evaluación que ustedes hacen esas 51 horas, pues yo tal vez el problema no sea dirección de grupo, sino sea más todo lo demás de calificación de reportes, porque pues si le quito algo a dirección de grupo, igual tengo que ponérselo a otra asignatura o área, pero importante ese comentario y lo podremos seguir revisando con el equipo de rectores, coordinadores, líderes y todos los demás que estamos revisando esto. Siendo las 12, pues quiero agradecerle a todos. Creo que se nos queda corto el tiempo, pero primero pues recordarles todas las preguntas y comentarios que están en el chat, los vamos a revisar, a sistematizar y vamos a pues dar respuesta a las inquietudes que hay. Yo les pediría a ustedes, rectores y equipos directivos, que ojalá podamos seguir esta conversación a nivel de cada colegio. Pues hoy estoy yo acá con ustedes como director general, pero este trabajo ha sido colaborativo. Este trabajo ha implicado pues tomar decisiones colectivamente y por supuesto que pues aquí quedan muchos desafíos, hay cosas de las que hemos aprendido, hay cosas que estamos haciendo muy bien, otras que estamos haciendo mal y nos toca cambiar, pero sí quiero que quede claro que a nivel de colegios y en los equipos de rectores, ahí estamos tomando la mayoría de decisiones y que no crean que tenemos que esperar a otro espacio como estos para hablar, sino que ojalá sigamos con estas mismas conversaciones para poder empezar a hacer ajustes y seguir mejorando y empezar a prepararnos para ese reto que viene de la reapertura que, pues como lo vemos con estas reacciones, con los comentarios de ustedes, con la encuesta, pues va a ser muy desafiante. Tendremos que conciliar esa prioridad de proteger la salud de todos nosotros, de nuestros seres queridos, pero también de reabrir poco a poco y enfrentar esa realidad y es unos estudiantes que se están quedando atrás y que entre más nos demoremos en abrir, pues más se van a colgar y esos efectos se van a ver por décadas en sus vidas. Entonces, pues quiero agradecerles, un saludo especial para todos y ojalá pues aprovechen la sesión de esta tarde para profundizar en estos temas. Mañana tendremos delegados de cada colegio que en el comité directivo nos ayudarán, digamos, a presentar ideas y propuestas que empiecen a salir de cada colegio y ahí seguiremos avanzando. Y último, pues ojalá tengamos una muy buena semana de desarrollo institucional, una muy buena semana de descanso la próxima semana, descanso muy merecido, semana de distanciamiento laboral obligatorio. Entonces les pido por favor, rectores, coordinadores, líderes, seamos claros en que la otra semana es de desconectarnos, pero también nuestros estudiantes, que ojalá en estas semanas de vacaciones no les pongamos tareas, no, ellos están desconectados y están en vacaciones para que aprovechen. Así que muchas gracias, un saludo especial y nos vemos pronto.